Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Tenemos todos los detalles en este video, así que quédate hasta el final y, antes de continuar, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias por estar aquí. El exitoso actor Gökberk Demirci, cuya vida privada ha ocupado titulares con frecuencia últimamente, habría atravesado una fuerte sacudida emocional tras la publicación de fotos de su expareja, Özge Yağız, junto a su nueva ilusión. Durante meses, su ruptura después de años de complicidad había quedado envuelta en un silencio cuidadoso, casi solemne. No hubo reproches públicos, ni indirectas, ni rencores ventilados en redes. Solo distancia. Pero ese silencio se quebró, según cuentan, con la llegada de nuevas imágenes que encendieron las redes sociales en cuestión de minutos. De acuerdo con versiones que circulan entre sus allegados, Gökberk se habría encolerizado al ver a Özge de la mano con su nuevo compañero, en una pose cálida, de esas que no dejan dudas sobre la cercanía. Dicen que el actor, al enfrentarse a esas fotos, perdió por un instante la calma que tanto cuida. El teléfono habría terminado contra el sofá con un golpe seco, y él, con la mirada fija en un punto sin nombre, murmuró a sus amigos: «No me esperaba esto, me dolió más de lo que creí». Quienes lo conocen, sin embargo, insisten en que su reacción no se reduce a celos. Hay un hilo que los unía, un afecto que no se cortó por completo, una memoria mitad protección, mitad vértigo. Aunque ya no estaban juntos, mantenían un contacto esporádico, breve, prudente, como quien cuida un cristal que no quiere volver a romper. Por eso, dicen, el nuevo comienzo de Özge cayó sobre los hombros de Gökberk como un peso inesperado. Las imágenes corrieron como pólvora y las redes se dividieron. Algunos dejaron comentarios punzantes: «Gökberk aún no supera a Özge, se le nota, esa mirada lo delata». Otros, en cambio, pidieron respeto. Cada uno tiene derecho a empezar de nuevo, la vida sigue, ojalá todos sanen a su ritmo, no juzguemos lo que no sabemos. Entretanto, Özge prefirió el silencio. No hubo descargos ni aclaraciones. Las voces cercanas a la actriz aseguran que la ven serena, centrada, en paz con su elección, y que incluso sabiendo de las reacciones, prefiere no alimentar el ruido. «Está bien, está tranquila», repiten, como si esa frase fuera una pequeña muralla para mantener a raya la curiosidad de los demás. Mientras tanto, Gökberk, que entre rodajes intenta mantener un perfil bajo, estaría haciendo esfuerzos por no perder el foco. A ratos lo consigue con solvencia profesional, y a ratos la mente se le va, como si un eco lo llamara a otra habitación. Se dice que ha buscado refugio en su familia, que prefiere apagar las notificaciones, que elige caminar sin música para escuchar sus propios pasos, que encuentra consuelo en las rutinas sencillas: un café temprano, un guión subrayado con calma, una conversación fuera de cámaras. Nada de esto, por supuesto, se ha confirmado de forma oficial. Pero en el mundo del espectáculo los silencios también cuentan historias. Para muchos, esta oleada de rumores reabre un capítulo que creían cerrado. Gökberk Demirci, uno de los rostros más solicitados de su generación, estaría atravesando un momento frágil tras esas fotos que muestran a Özge iniciando un nuevo rumbo. Se habla de un quiebre emocional, de un impacto que lo habría sacado de su eje por unas horas. A fin de cuentas, por discreta que fuera la separación, las heridas no se evaporan. Hay amores que, aunque terminan, dejan un mapa de cicatrices finas, visibles solo cuando aprieta la luz. La historia entre ellos, tan comentada por fanáticos y medios, nació de la cercanía que se alimenta en los sets, jornadas interminables, miradas que aprenden a decir sin palabras, el vértigo de convertir ficción en algo que, en secreto, se parece demasiado a la realidad. De esa complicidad brotó una relación que, por momentos, parecía invencible. Sus colegas los describían con expresiones cálidas, natural, simple y fuerte a la vez, una química que se encendía sola. Pero con el tiempo llegaron las tensiones, calendarios imposibles, distancias que se ensanchan por razones laborales, murmullos, expectativas diferentes. Todo eso fue erosionando poco a poco lo que pareciera inquebrantable. Y sin escándalos ni reproches públicos, dijeron adiós. Fue, según quienes estaban cerca, una despedida respetuosa. Sin embargo, basta una foto para que latan otra vez fantasmas antiguos. Esta semana, las imágenes de Özge con su nueva pareja en una fiesta, riendo, tomados de la mano, volvieron a lo más alto de las tendencias y abrieron una caja que muchos preferían cerrada. En cuestión de horas, los foros se llenaron de análisis, conjeturas, teorías. Y al centro del huracán, Gökberk.
Testigos del entorno de un reciente trabajo publicitario aseguran que, al ver el material en su móvil, se quedó callado, como si todas las palabras se le hubieran ido. Alguien le habló y él no respondió de inmediato. Cuentan que, por un momento, se detuvo la sesión, que hubo que ajustar luces y que el equipo acordó tomar un respiro. Un gesto simple, casi invisible, bastó para que algunos entendieran lo que estaba pasando. No son pocos los que sostienen que lo que aún lo ata a ese recuerdo no es únicamente el aguijón de los celos. Lo que pesa, dicen, es la suma de instantes compartidos, escenas que terminaron en risas fuera de plano, viajes cortos que se volvieron memorables, promesas pequeñas, planes que quedaron a la mitad. También influye el hecho de que sus carreras, con ritmos similares, se rozaron una y otra vez, obligándolos a cruzarse en pasillos, premiaciones, notas, alfombras. Romper por completo, en ese contexto, es casi una proeza. Por eso, aseguran, esa foto fue más que una imagen, fue el espejo de una puerta cerrándose del todo. Al otro lado, Oske mantiene su elegancia habitual. No se pronuncia. No alimenta especulaciones. Quienes la quieren insisten en que la sienten plena, agradecida con lo vivido, segura de sus pasos y sin intención de responder a cada rumor. Incluso circula la versión de que, al saber de la reacción de Gökberg, ella habría dicho una frase breve y contundente. Ahora cada quien sigue su camino. No suena a desdén, sino a aceptación. A la certeza de que el pasado, cuando es valioso, se honra con silencio. La discusión pública, sin embargo, no calla. Hay quienes, desde la admiración por Gökberg, piden empatía y tiempo. Otros celebran la libertad de Oske para creer otra vez en el amor. Entre esas corrientes, aparecen mensajes más templados. No sabemos lo que hay detrás. Ninguno merece ser juzgado. La conversación crece porque esta historia, como tantas, toca fibras comunes. El adiós, el orgullo, la esperanza, la imposibilidad de controlar lo que otros sienten. Y también porque la pareja que algún día fue sinónimo de química perfecta sigue despertando curiosidad cada vez que sus nombres se juntan en un titular. De puertas adentro. Según confían algunos del equipo con el que Gökberg trabaja, el actor intenta retomar la normalidad. Se concentra cuando las cámaras empiezan a rodar y, en esos minutos, la emoción se canaliza en su personaje con una intensidad que los directores agradecen. Después, vuelve el silencio. Hay días buenos, con bromas y cenas en equipo, y días en los que el guión pesa como una mochila. Está haciendo lo correcto. Cuidarse, ordenar la cabeza, abrazar a los suyos, dice alguien que lo aprecia. También destacan su decisión de mantenerse lejos de las redes, de evitar ese mar sin orillas donde todo se amplifica. Hay otro detalle que rodea esta historia y que los más atentos no dejan pasar. Durante la relación, ambos se apoyaron en público y en privado, se celebraron mutuamente los logros y atravesaron momentos difíciles con lealtad. Ese historial compartido añade espesor a la nostalgia. No es fácil ver a quien uno quiso en brazos de otra persona. Es menos fácil aún cuando las imágenes aparecen sin aviso, en el peor momento, en medio de una jornada de trabajo, con el equipo esperando y los relojes corriendo. La mezcla de orgullo y dolor puede jugar malas pasadas. De ahí el arrebato, el móvil sobre el sofá, la respiración contenida, la pausa obligada. Con el correr de las horas, el ruido mediático no bajó. Columnistas de entretenimiento reconstruyeron la cronología de su amor, rescataron entrevistas antiguas, recortaron gestos de alfombra roja, y colocaron cada pieza en un rompecabezas que, en realidad, solo ellos pueden armar del todo. En paralelo, los fans desempolvaron fotos, compararon miradas, buscaron señales. Lo cierto es que el presente se impone. Ella parece haber dado un paso al frente, él procesa el golpe a su manera. Es la danza habitual de los finales. Uno avanza, el otro mira atrás, y al final los papeles se alternan hasta que el tiempo empareja el terreno. Quedó flotando, por último, la idea de que la calma regresará con los días. Si algo han demostrado Gökberg Demirci y Özge Yas es que saben mantener la dignidad cuando la tormenta arrecia. No hubo declaraciones airadas, no hubo reproches en público. Solo el rumor de una frase contundente, atribuida a ella, que suena a cierre limpio y a respeto. Ahora cada quien sigue su camino. Quizá ahí está la verdad más simple. Tal vez el amor, cuando se termina, repite esas palabras. Y tal vez, con el tiempo, lo que ahora duele se convierta en gratitud, y lo que ahora arde se apague como una vela que cumplió su propósito. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo para que más personas conozcan esta historia.
Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. Nos vemos en el próximo episodio, con más detalles, más anécdotas y, sobre todo, con el respeto que merecen los protagonistas de estas historias que tanto nos emocionan.